seduce. Thank you.
Estamos al aire. Muy buenas noches, gente querida, bella, hermosa de la ciudad de Quito y del Ecuador entero. Estamos nuevamente aquí en este programa, en el episodio número 6 del programa, no, Siete. 7, en el programa número 7, 7 del programa más bacán de las redes sociales, que es Conecta TV. Y hoy tenemos dos grandes invitados, se acaba de conectar justamente ya Rafael, pero antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, vamos con el flaco para más detalles. Esa es, gente, ¿cómo estamos? Buenas noches, feliz domingo, segundo domingo de cuarentena. Ya Estoy no es contando los cuaresma. días, por si acaso. De cuaresma, cuarentena, bueno, ya no importa. Gente, gracias por unirse, por conectarse. Si recién te estás conectando, tienes todavía chance, recién empezamos, manda este link, pon tu like, pon tu comentario, invita a todos tus panas, todos tus brothers, tus yuntas, tus elmos, toda tu cosa ahí para que se unan y vean el programa más bacán de las redes. Hoy tenemos dos invitados de lujo e internacionales. ¿Quién dijo que no se podía en esta crisis hacerse internacional? Aquí estamos nosotros demostrándolo, flaco. Perfecto. Antes de dar inicio a este programa y que Andrew dé la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, queremos primero pedirles de que nos escriban, nos comenten y también queremos darles la gran noticia de que hemos iniciado, prácticamente este es el programa de lanzamiento de una gran iniciativa que nos propusimos en esta semana justamente con el Flaco, y es que vamos a sacar el banco de iniciativas y emprendimientos. Les vamos a estar comentando justamente el link. Lo que queremos hacer es que ustedes se registren, ya sea que tengas un negocio, un emprendimiento, un proyecto, un colectivo, una iniciativa, una idea, un plan, un proyecto, todo lo que se te ocurra, queremos hacer ese banco de iniciativas. ¿Pero de qué te va a servir? Pues sencillo. Primero, vamos a realizarte propaganda gratuita en nuestro programa. Toda iniciativa, si hace servicios profesionales, también regístrate en este link del banco de iniciativas. Vamos a hacerte propaganda. Segundo, vamos a hacer que tus proyectos justamente estén colgados en la web y te demos propaganda no solamente en el programa, sino también en nuestras redes sociales. Y tercero, que es por lo cual estamos haciendo este banco de iniciativas, es para ir generando una red para conseguir financiamientos, asesoría, consultorías, todo lo que se puede imaginar. Justamente aprovechando esta cuarentena, hay que sacarle el máximo provecho justamente a este tipo de Hay cosas. que sacarle el jugo. El jugo a la cuarentena. Y con eso ahora sí te doy paso para que des bienvenida a nuestros invitados y a la gente que se va conectando también. Perfecto, gracias, flaco. Pues sí, estamos aquí, segundo domingo de cuarentena, cuaresma o como lo quieras llamar. Es verdad, justamente estamos con este nuevo emprendimiento, bueno, esta nueva idea que tenemos con el flaco. Y así que ya les vamos a estar pasando el link, les vamos a poner en los comentarios, ya vamos a hablar un poquito más de eso con el Elvis, luego. Y quiero dar la bienvenida a dos grandes invitados. Primero, a una gran amiga que le conocemos hace ya bastante tiempo, que la verdad es como una ñaña menor para nosotros. Es como nuestra ñaña. Es cierto, es Ella es cierto. Melanie y nos saluda desde Inglaterra. No me acuerdo dónde era. Tú dinos, Mel. Melanie, Preséntate. bienvenida al programa. Bueno, muy buenas noches, chicos. Estoy muy feliz de estar presente en un programa más con ustedes. Y estoy en Norwich, Inglaterra. Entonces voy a estarles compartiendo las últimas noticias que hay por acá. Y pues no me queda más que agradecer a Elvis y a Andrés por siempre mantener este programa tan cool. Y eso. Perfecto, bienvenida Melanie. Perfecto, Nush. Y démosle la bienvenida Así también es, a nuestro Mel. segundo invitado el día de hoy, Andrew. Listo. Muchísimas gracias, Mel. Ella nos va a acompañar todo el programa, así que ya saben, por si acaso es soltera, le pueden escribir nomás, ¿no? Bueno, nuestro siguiente invitado directamente desde México, No, sí, desde Quito, México, Quito, Quito, Rafael Quito, Quito. Castellanos. Ahí hubo un Quito, no cruce, estaba en México. Sota, ya me ahí están. hubo un cruce de información. Ahí hubo un cambio. Bueno, no importa, pero no importa, ahí llegamos hasta México igual, no importa. Rafael Castellanos nos invita, es un educador por vocación, desde muy infante es filósofo en el sentido etimológico y amante de la sabiduría y conocimiento, es un libre pensador,
Es un cuase matemático, ingeniero de sistemas y computación, especialista en alta gerencia y consultor humano por vocación y tecnológico por desarrollo profesional. Así que démosle la bienvenida a Rafael Castellano. Bienvenido, Rafael, muchas gracias. Estás al aire en el programa más bacán de las redes sociales. Muchas gracias, buenas noches. Siempre deseando lo mejor y siempre deseando que despertemos lo mejor en cada uno en estos momentos tan complejos que vivimos en nuestros países y vive la humanidad. Os recuerdo que no importa el lugar desde donde estemos hablando, lo más importante es que sintamos que somos ciudadanos del mundo, como decía Diógenes de Sinope, y nos sintamos unidos y pues tratemos de superar los egoísmos y la territorialidad que a veces nos hacen perder de vista que todos somos una unidad. Perfecto, perfecto. Bienvenido, Muy bien. Rafael. Si podemos tal vez me alzar disculpo un poquito por más la voz. Tenemos que nos dicen que no nos escuchan muy bien, Rafael. Exacto. Por favor. Solo esa recomendación nada más. Perfecto, Andrew. O no sé si puedo utilizar auriculares. Hasta solucionar esos problemas de audio, demos la bienvenida a las personas que se nos van conectando, Andrew. Perfecto, perfecto, listo. Muchísimas gracias por irse conectando. Estamos aquí, como les había dicho, en el programa más bacán de las redes sociales. Un domingo que es un inicio de semana. No es un cierre de semana, es un inicio de semana. Así que vamos a ir saludando a todas las personas que se conectan. Estefanía Villalma, no se escucha bien Elvis. Ya lo estamos justamente solucionando, nos dicen por ahí. ¿Ya estamos? Sí, vamos, sigamos nomás, estás al aire. ¿Me escuchan mejor? Perfecto. Excelente. Ahí está perfecto. Eso, perfecto. Listo, ahí sí estamos. Perfecto. Sí, justamente. Vamos a correcto, a las flaco. Que se nos van conectando. Bueno, aprovechar para la oportunidad para que se sigan conectando, sigan compartiendo sigan compartiendo este link, por favor, esta transmisión en vivo, y no se olviden de dar su comentario y seguirnos por redes sociales. No se olviden que estamos en Facebook como Creativa Lab Ideas Turismo, estamos en Instagram como Creativa Lab Idea, igual en Twitter, ya tenemos Twitter, así que ya nos puedes tuitear por ahí, pilas ahí. Flaco. Para dar inicio ya a esto prácticamente, porque ya hemos hemos hecho el calentamiento, vamos a darle paso a Melanie para que nos comente brevemente cómo se está viviendo allá en lo que es Inglaterra y cómo se está sobrellevando algunos detalles de esta crisis sanitaria a nivel mundial. Melanie. Ok. Bueno, a decir verdad es que hace pocos días ya se comenzaron a tomar un poco de medidas más duras en cuanto a la cuarentena, debido a que Inglaterra puso unas medidas diferentes al resto de países, como cerrar fronteras o limitar la movilidad de sus ciudadanos. En cambio, Inglaterra lo que hizo fue hacer, bueno, el primer ministro decretó que básicamente la población de Inglaterra debía hacerse inmune ante este COVID. Entonces fue una medida bastante criticada porque de hecho pone más vidas en riesgo de las necesarias, y eso era lo que dijeron y firmaron varios científicos de acá, de universidades de prestigio de Inglaterra, y que es una medida un poco absurda hasta cierto punto. Entonces, hace pocos días ya se comenzó a limitar lo que es la movilidad. Solamente podemos salir a hacer compras estrictamente necesarias y hacer deporte una vez al día. Y prácticamente eso es lo único que podemos hacer en estos días. Y, por ejemplo, en el caso de que nosotros querramos salir más de una vez o cosas así, acá en mi ciudad, yo supongo que es así en toda Inglaterra, como que los vecinos están muy al pendientes de que esto se lleve a cabo. Porque si tú con un grupo de amigos o más de 3 personas
tú llegas a salir, los vecinos inmediatamente, o sea, comienzan a contactar a la policía para que te tengan como un poquito ya vigilado y que no cumples esas medidas. Entonces, sí, aparte de que debes mantener distancia de 2 metros con las personas que están acá, y pues estas medidas fueron tomadas recientemente, eh, por lo cual los infectados es de 17.000 en total ahorita. Entonces es algo bastante preocupante y Londres tiene el foco de muertes más elevado de Inglaterra y se espera a que se estabilice más o menos hasta dentro de 2 meses, pero se podría extender hasta junio. Entonces es algo que es totalmente incierto y eso es lo que se vive acá. Perfecto, Melanie. 17.000 contagiados, una cifra bastante, digamos, Bastante fuerte. alta, Ajá. preocupante, ajá. Andrew, démosle paso a nuestro invitado para conocer un poco más sobre él también. Por supuesto, Rafael, por favor, tienes la palabra. Cuéntanos cómo estás viviendo ahora la cuarentena, las medidas del gobierno y tu experiencia justamente en estos días que hemos estado con toque de queda. Bueno, la experiencia yo creo que es novedosa para la gran mayoría de las personas. Desde un punto de vista personal, las personas que tenemos la costumbre de mantenernos como en espacios cerrados, en nuestro hogar, eh, no sentimos mucho la frustración de no poder salir, pero hay muchas personas que están acostumbradas a buscar la felicidad y la estabilidad emocional fuera, en espacios ya sea de trabajo o de ocio. Esas personas están como decimos aquí en Ecuador, como diablo embotellado. Y, y son las personas susceptibles de caer en torpezas como la de un presidente de una nación importante aquí en Sudamérica, que dijo que él tenía más de 60 años y por hacer deporte, que él a lo sumo le daría una gripita o un resfriadito, ¿sí? Entonces, el peligro en que caemos en sistemas de gobierno que permiten que una persona incapaz intelectualmente de razonar correctamente o incapaz moralmente de defender a sus congéneres llegue a liderar la segunda economía de Latinoamérica. Entonces, esos peligros en que caemos por, por defender supuestamente la democracia como algo muy positivo, eh, me parece a mí que es un punto muy, muy importante. Es decir, si confronta a usted las declaraciones de líderes como el líder chino o el líder de Rusia, declaraciones muy cuidadosas, personas que llevan un documento preparado cuidadosamente de lo que van a decir y cómo van a enfocar a sus poblaciones, versus líderes que dicen lo primero que se les ocurre y que razonan equivocadamente. Eh, Parece que no tuvieron buen profesor de matemática y de lógica y no les enseñaron a diferenciar punto de vista de verdad y falsedad, ¿sí? Una cosa es que yo quiera que el coronavirus no me haga daño en mi cuerpo y otra cosa es que me crea que porque alguien me dijo o porque a mí se me ocurrió, entonces no me va a hacer daño y me atreva a transmitirle esas ideas tan erradas a la mayoría de la población. Ese tipo de cosas nos preocupan y comprendo a algunos conocidos que han optado por no escuchar noticias, por meterse dentro de su caparazón y no escuchar ni leer noticias, porque realmente la tempestad de información falsa, equivocada, distorsionada que hay, hace que sea muy difícil hacerle seguimiento a la realidad de esto. Bueno, dije varias cosas Sí, y pues le cedo la palabra. perfecto, perfecto. Eso nos va dando un calentamiento justamente Sí, a lo así que es el es. programa. Eh,
voy a proceder con con los saludos a las personas que se van uniendo y que nos van a ir comentando. Andrew, Dale, justamente flaco. para que más o menos vayas dirigiendo lo que sería esta entrevista con Rafael y con Melanie. Quiero saludar Listo. a Karen Estefanía, que se acaba de unir. Eh, Está conectada Marco Jara Álvarez, está conectándose Ariel Carito Leiva, Dandy Navas, Azul Violeta, Estefanía Vidalba, Vito Andrés Tipantasi, Gonzalo García, Nelly Panel Luisa, José Gonza. Luis Madero Ocaña. José Luis nos comenta: saludos cordiales, Andrés y Elvis, excelente programa, muchas gracias, José Luis. Chino Chávez se está conectando, Patricio Báez y Gabriela Llamas se están conectando, y nuevamente invitarles a que nos comenten todo lo que deseen hacerle las preguntas a los entrevistados, y nuevamente, Andrew, vamos avanzando. Perfecto, perfecto. Vamos contigo, Rafael, nuevamente para de ahí regresar con Mel. Igual, Mel, si tú tienes alguna Tú consulta o eres alguna pregunta, la coproductora y copartícipe de co-conductor, este espacio. es la co-conductora. Sí, a ver, estimado Rafael, queríamos hablar, bueno, digamos, esta temática que nos trae a este espacio el día de hoy justamente es el impacto de esta cepa del coronavirus, del COVID-19 en América Latina. Ya nos has dado tu apreciación, obviamente, de la cuarentena, pero también nos gustaría que nos des tu apreciación acerca del impacto un poco económico también que se está dando no solo en el país, sino a nivel de Latinoamérica, porque recuerda que también este tema de la cuarentena, del toque de queda, hace que justamente los emprendedores, microempresarios, generen pérdidas, comiencen a perder porque no están vendiendo sus productos, porque no están justamente generando su producción, digamos, al máximo. Entonces, ¿qué apreciación nos podrías dar tú en ese sentido, Rafael? Bueno, a pesar de que yo no soy ni pretendo ser un experto en economía, sí puedo percibir cosas fundamentales. Hay básicamente tres grupos eh, que se definen económicamente en nuestra Latinoamérica. El grupo de los muy adinerados, mal llamados ricos, eso es otro concepto, y lamentablemente los economistas y los humanistas caen en ese error de confundir el concepto de adinerado con el concepto de riqueza. La riqueza puede ser en muchos campos, en el campo artístico, en el campo humanístico, ¿sí? Y no hay que reducirla, y es un error grave de la humanidad reducir la riqueza al concepto de posesiones, de dinero, ¿sí? Entonces, el grupo de los adinerados que pueden soportar una epidemia como esta durante meses, porque tienen el dinero que le correspondería al 99% de la población, ¿sí? Entonces, y ese grupo es el que normalmente protegen personajes como el que estaba mencionando, ¿sí? Y esa es la preocupación de ellos. Ese grupo de banqueros, de supremamente adinerados, que están perdiendo mucho dinero porque no podemos salir a comprar las cosas que acostumbramos a comprarles. Hay un grupo un poco más abajo, que es el que tú llamas los emprendedores, y que pues hay gente de clase media alta, hay gente de clase media, hay gente que aspira a llegar a la clase media, ¿sí? Sin entrar en definiciones de cuánto significa una clase media, ¿no? Y esa gente se ve muy perjudicada porque se ve en el dilema de si paga los salarios de sus pocos o muchos empleados, o si se va irremediablemente a la quiebra, ¿sí? Para que los Correcto. banqueros se queden con sus posesiones, de paso, ¿no? Y hay un grupo más abajo, que ese debiera ser el que más nos preocupa, pero ese no lo mencionan casi. Y es la persona que, por ejemplo,
lo voy a decir en un lenguaje que ojalá me comunique bien con ustedes. A mí me encanta el supermercado, el semáforo. ¿Ya? A mí me encanta comprarle a las cholitas los tomates, las papitas, Claro, la fruta, ¿sí? Ese grupo que es grande en Latinoamérica, es grande en nuestros países latinoamericanos, que sale todos los días a la calle a buscarse lo de comer ese día, ¿sí? Ese grupo se debate entre si sale a arriesgarse al contagio o, o si se queda en la casa sin tener propiamente que comer. Y en países como Colombia es aún más grave, porque ese grupo en Colombia no tiene ni huerto en el patio para sacar algo de comida del patio, ¿sí? Ujú. Entonces, ese grupo que es el que más debiera preocuparnos es el que líderes como el de Estados Unidos, el de Brasil, el de Chile, se les olvida, se les pasa. Si lo mencionan es por accidente, ¿sí? Entonces, en ese grupo es que yo creo que debemos preocuparnos todos. ¿Qué va a pasar con ese grupo? ¿Qué es lo que se avecina para ellos? Y realmente me gustaría poder dar respuesta, pero no la tengo, no la tengo. En sociedades que tienen su sistema de salud y su sistema educativo enfocado solamente para el que puede pagar, para el que tiene dinero, para el adinerado, pues a esas personas que son los olvidados, pues les espera aún más olvido y más tragedia, ¿sí? Perdonen si no soy muy positivo en lo que estoy exponiendo, pero No, no, está no perfecto, encuentro está mucho de perfecto. dónde. Está no, no, perfecto no, porque estaba muy bien. es perfecto porque justamente esto permite ir un poquito deconstruyendo tal vez los conceptos hasta cierto punto demasiado optimistas de lo que ha significado esta crisis por un lado y también nos va dando cierta claridad de lo que se va a venir. Eh, Correcto, correcto. Melanie, Bueno, desde mi perspectiva y lo que he vivido acá, eh, la verdad es que como no puedo palpar una realidad tan prolongada como lo ha sido en Ecuador, y de seguro que si estuviera en Ecuador pudiera como palparla más de cerca, pero lo poco que he logrado ver y en el tiempo que he estado aquí es básicamente lo mismo. El hecho de que, y muchos de nosotros tenemos la idea de que porque es Europa, la gente es mucho más consciente hasta cierto punto, pero acá también dejaron muchísimos supermercados desabastecidos. De hecho, la gente también sufrió un poco de paranoia por esta situación, la verdad, como en todo el mundo se ha visto, pero cuando yo fui a hacer unas compras que de hecho nos dijeron que no podían dejarnos en el hogar, vi a muchísima gente que estaba totalmente desamparada, sin un techo, sin absolutamente nada. Y ellos solamente veían, o sea, cómo la gente pasaba enfrente con sus compras, con absolutamente todo lo que ellos necesitaban para abastecerse en una cuarentena. Y de hecho yo leía y también me ponía a pensar que esta es una de las ocasiones en las que se refleja esa amplia desigualdad social que existe. Existe en Europa, existe en Latinoamérica, existe en absolutamente todo el mundo. Entonces, la verdad es que había muchísimas personas así cuando yo fui a hacer las compras. Entonces es algo que sí me puse a pensar y de hecho con mis amigos algunos víveres comenzamos a reunir y también eh, les ayudamos un poco, pero la verdad es que no logro entender cómo es que eh, por ejemplo, en Ecuador también decían, quédate en tu casa, pero es que para ti es muy fácil que te quedes en tu casa cuando tú tienes un salario que recibes mensualmente o eres dueño, yo que sé, de grandes empresas que de hecho tu problema económico sería muy mínimo, pero hay personas que lamentablemente tienen que vivir el día y tienen que sacar a sus familias adelante y todo eso. Entonces, la verdad sí es una problemática bastante extensa y yo creo que no he sido la única joven o adolescente que ha reflexionado acerca de eso. Yo he visto muchos jóvenes igual acá que han reflexionado acerca de eso, entonces
yo creo que después de esto del coronavirus, o sea, las cosas no van a ser como antes hasta cierto punto. Yo creo que van a cambiar, yo creo que van a cambiar bastante, porque esto ha sido un impacto bastante grande, sea ideológico, sea económico, sea absolutamente todo. Yo creo que va a haber un impacto bastante fuerte después de esto. Y es... Correcto. Chévere, gracias Mel por tu apreciación. Sí, es un tema súper fuerte, ¿no? Justamente recabando lo que nos decía Rafael y Mel, son conceptos bastante que nos aterrizan bastante en la realidad, ¿no? Para aquellas personas que tal vez crean que esto es algo sin sentido o algo que no tiene que preocuparnos tanto, pues vale, creo que esto merece, digamos, toda la preocupación del caso, todo el interés del caso y más allá de que uno pueda ser optimista, no tiene nada que ver con eso, sino que también uno puede generar optimismo desde la conciencia y desde la realidad, dándose cuenta que esto justamente es importante, flaco. Correcto. Con lo que nos manifestaba tanto Melanie como Rafael, yo quiero hacer hincapié en algo que salió el día de hoy. En redes Ujú. sociales ha empezado a circular un video de trabajadores de PepsiCo aquí en la ciudad de Quito, en donde justamente están reclamando a su supervisor el tema de que tanto de equipo de protección personal, es decir, mascarillas, guantes, posterior a estos reclamos, básicamente lo que el supervisor hace es denunciarles ante su superior y muy probablemente la persona que estaba grabando y que es la persona que confronta, digamos, a su superior, esperemos que no haya sido despedido ni sancionado, pero muy seguramente se dio así. Lo que hacían los reclamos puntuales era de que les han entregado una máscara una mascarilla que debe durarles toda la semana y un par de guantes. ¿Qué hacer cuando justamente, Rafael, qué hacer cuando justamente vemos de que en este programa hemos hablado de la responsabilidad social de las empresas, cuando en otros países estamos viendo de que se unen a campañas nacionales y mundiales de empresarios justamente para colaborar de alguna manera con esta crisis sanitaria? ¿Qué pensar o a qué se debe justamente de que en el Ecuador no veamos este ánimo recíproco de los grandes empresarios que en teoría sus capitales le deben al ecuatoriano, le deben a las compras que realizan en las grandes cadenas de supermercados, le deben a las cadenas manufactureras que se fabrican carros, que comercializan automóviles? Eh, Pepsi-Cola sin duda es una de las más grandes, no sé si Coca-Cola también cae en lo mismo, pero el video del que me refiero es justamente de Pepsi, que sin duda sus capitales son bastante amplios. ¿Por qué no vemos esa reciprocidad, esa responsabilidad social aquí en el país, Rafael? Bueno, muchas gracias. Aprovecho, muchas gracias por la invitación. Muy interesante la invitación que me habéis extendido. Gracias, Rafael. Eh, Mira, yo creo que el problema fundamental de la humanidad es la educación. Y dentro de la educación, el problema fundamental es y la educación en el amor, en el concebir, en el aprender a amar realmente. Nosotros desde épocas muy antiguas hemos dejado que los mercaderes, con todo el respeto que nos merecen, designen cómo debe ser la educación y designen cómo debe ser el amar. ¿Sí? Les doy un ejemplo que nosotros los cuasi adolescentes manejamos muy bien. Correcto. El ejemplo es el siguiente. Ah, yo salgo con aquella chica si me cumple esta y esta condición. Yo salgo con aquel chico si me cumple esta y esta condición. Y, y son personas que creen que saben amar, que creen que han sido educadas en el amar. Ujú. El amar es un poquitico más elevado que el mundo de los negocios. Si estamos en una entrevista como esta y sabemos más o menos cuáles son las reglas del juego, las condiciones que se deben cumplir, si no se cumplen esas condiciones, terminamos la entrevista y ya, ¿sí? Pero en el amor no es así. En el amor no es de ponerse a condiciones. Bueno, para no extenderme mucho en el tema, si le dejamos en las manos la educación
y el amor, la educación en el amor. A los mercaderes nos enseñan que nuestros padres nos aman si nos pueden dar esto, si nos pueden dar el teléfono de determinada marca, si nos pueden dar la educación de determinada especie, y si no nos pueden dar esas cosas, entonces es que nos aman muy poquito. Y ahí empiezan los problemas de la humanidad. Muchos empresarios saben que los grandes capitales que han forjado, ¿sí?, los han forjado con la ayuda de millones de personas que han decidido o han creído en sus productos, ¿sí? Pero si lo agradecen es de dientes para afuera, porque Claro. ellos se mantienen es en el mundo de los negocios y mejor dicho, como le pasa a la mujer bonita o al hombre guapo, ¿sí? A mí me aman es porque soy guapo, no me aman porque la otra persona me valoró como ser humano y le agradezco que me valore como ser humano, no, me aman es porque soy guapo, porque después de mí no hay otro. Lo mismo le pasa al empresario. Y eso es egoísmo, eso es territorialidad, ¿sí? Eso es, esto es mío y no es tuyo. Y está lleno de recursos y los otros están muriendo de hambre y todavía sigue en ese egoísmo, mencionémoslo, a lo Bolsonaro, a lo Trump, ¿sí? Ujú. Ese egoísmo empresarial que creen y claro, apoyarse en Dios es ventajosísimo, ¿sí? Yo no tengo ningún problema con Dios ni con las religiones, ¿sí? Pero decir, yo tengo todo esto porque Dios me hizo muy inteligente para merecérmelo y no porque he estado explotando a millones de personas. Entonces, ese temita de la educación y el amor son fundamentales para que podamos comprender cómo se está sintiendo la gente que se está sintiendo mal, que está pasándola muy mal. Termino esta exposición eh, recordando las cifras de hace como 3 4 años de la FAO, Correcto. eh, en que 1.000 millones de personas, de 7.000 millones que somos aproximadamente, ahorita somos 7.400 millones, de 7.000 millones de personas que éramos en ese momento, 1.000 millones de personas estaban muriéndose de hambre. Terrible. 1.000 millones de personas, permítanme decirlo así para decirlo corto, 1.000 millones de personas estaban sacando la comida de la basura, comiendo cosas de muy baja calidad. ¿Sí? Repito, 1.000 millones aguantando hambre, 1.000 millones comiendo casi de la basura. ¿Sí? Al otro lado, 1.000 millones de personas sobrealimentadas, con gorduras enfermas, otros 1.000 millones eh, con alimento suficiente, pero mal alimentadas, comiendo mala comida, comida de mala calidad. Entonces tendríamos 4.000 millones de 7.000 millones que estaban mal, ¿sí? Y 3.000 millones que estaban alimentándose aproximadamente bien. Entonces ahí podemos ver lo que alguien mencionaba aquí en el Ecuador, que mientras unas personas estaban sobrealimentándose de manera desmesurada, otras estaban muriendo de hambre. Y es una realidad propia de los sistemas nuestros. Ahora sí termino mi exposición. En la China hace 2 semanas, cuando empezaron a vislumbrar que iban a controlar el coronavirus como tenían planeado, en los titulares en la mañana en los noticieros de la China eran: la China espera para 2024 haber erradicado la pobreza de China a pesar del coronavirus. Increíblemente. Entonces, la noticia no era el coronavirus, la noticia es que seguimos en la ruta a superar la pobreza a pesar del coronavirus, ¿sí? Esa visión nos falta a nosotros. Nosotros seguimos dejando que los pobres son pobres porque no se han acercado a Dios o porque no trabajan mucho, o como dijo un presidente en octubre pasado, no, es que son zánganos, son perezosos, son holgazanes.
¿Cómo puede decirle eso a personas que se matan toda la vida trabajando y no tienen una casa durante toda su vida? Y si la llegan a tener es una casita mal construida que de pronto se le cae el primer temblor. ¿Cómo puede llamarlo holgazanes? ¿Qué, qué clase de persona, cómo le funciona el corazón y el cerebro a una persona de esas? Perdonen si me extendí mucho. Perfecto, perfecto, Rafael. Andrew. Sí, pues justamente este problema de los gobiernos mismo que no han podido justamente enfrentar de una buena manera esta crisis del coronavirus y se ha visualizado en las decisiones tomadas. Em, quería preguntarle a Mel si más o menos ella qué opinión tiene de que justamente Ecuador esté disputando el segundo lugar conjuntamente con Chile en estas malas decisiones, porque estas malas decisiones han sido las que nos han llevado a estar en un segundo, tercer puesto de los países latinoamericanos con mayor contagio a nivel mundial. Entonces, no sé, Mel, ¿qué me puedes decir tú? Según mi criterio, eh, creo que estamos una vez más, yo creo que hemos ya tenido ya bastantes pruebas, por así decirlo, de las fallas que tenemos en nuestro gobierno, de las fallas que tenemos en nuestros políticos, en nuestros, incluso, o sea, como yo aprendí de ustedes, eh, es bueno saber que a la par que un político funciona o se maneja de una forma, hay una cierta porción de ciudadanos que también o sea, que van de esa par. Entonces me voy al hecho de que capaz y es nuestra, no sé, nos falta mucho más de enriquecernos en cuanto a la cultura política, por así decirlo, para tomar mejores decisiones en un futuro. Pero yo creo que a pesar de eso también vamos a tener ciertas trabas, porque es algo que el Ecuador ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo. De hecho, poner absolutamente sobreprecio a todo, el no tener una buena educación ni un buen sistema de salud, que ahora es un ejemplo de que está colapsando, y es porque nunca hemos estado preparados lo suficiente como para poder afrontar batallas como esta, como país, ni en cuanto a educación tampoco. Entonces, eh, la verdad se me hace muy lamentable. La verdad, a mí sí me duele bastante el hecho de que ver a mi país así me destroza el alma. Creo que nos da como esa fortaleza o ese ahínco para poder nosotros hacer las cosas mejores ahora y en un futuro, porque como igual nos decían, nosotros también somos este presente. Entonces, ahora nosotros tenemos que seguir luchando como lo hemos hecho siempre, pero ahora vamos a luchar mucho más para poder superar esto, que sé que lo haremos, a pesar de que los políticos de cierta forma nos han dado la espalda en estos momentos. Como ciudadanos yo creo que vamos a poder salir adelante de esto. Y pues nada, que en un futuro yo sé que Ecuador va a salir porque que ese es mi país y esa es mi gente. Y toda Latinoamérica lo hará. Magnífico. Gracias, gracias, Mel. Chévere. Flaco, ¿tenemos comentarios? ¿Tenemos Sí, saludos, sí, tal sí, vez? sí, sí, justamente. Eh, saludo justamente a Jonathan Pino que se ha unido, a Andrés Chancusa, a Paul Andrés Espinosa se conectó, Papeto Peralta está conectado, Lucho Caicedo está De Papeto, conectado, Marcela Luchito. Quiñones, Eva Alexandra Larcón Rea, Pablo Leonardo Cobos, en Boba Te Recreo también se unió. Eh, Aquí tenemos un comentario justamente de Eva, dice: mis queridos amigos, les envío un enorme abrazo, felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias, Evita, qué gusto, Gracias, gracias. Evita. Un Cristian abrazo. Chango está conectado, Mona Villegas está conectada, y de paso, para aprovechar, Mona, que estás conectada, te queremos tener en el espacio justamente para hablar sobre feminismo en esta crisis sanitaria. Estefanía Villalba nos comenta y dice: el problema del ecuatoriano en general es que solo piensa en sí y cómo obtener el máximo beneficio de cualquier situación. La viveza criolla, además la ideología del capitalismo está muy arraigada.
Yo creo que, ¿qué opinión tenemos ahí, Rafael, con este comentario que nos pone Estefanía Vidalba desde la ciudad de Quito? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con las afirmaciones de ella. Eh, yo pienso que el capitalismo se caracteriza, y más que el capitalismo, lo que normalmente tildan de derecha e izquierda, eh, estar a la derecha es cultivar el egoísmo, cultivar el centramiento en sí mismo y estar a la izquierda de verdad, ¿no? No de dientes para afuera. Estar a la izquierda es pensar más en lo social, en el grupo, ¿no? Y por eso muchas veces tachan a los de izquierda de socialistas. Entonces sí, el capitalista con aquello de la libre competencia, que es algo sumamente absurdo, que nos mantiene en el nivel de la territorialidad, en el nivel del animal, y resulta que pues sí, los animales son algo hermoso, son un fenómeno hermoso de la naturaleza, por supuesto, pero nosotros se supone que tenemos la razón que nos capacita y el sentimiento que nos capacita para percibir los placeres y los dolores de nuestros congéneres. Entonces, ¿cómo podemos escudarnos en que Dios me eligió o en que es que yo soy muy inteligente, soy una gran persona para los negocios, entonces me merezco más que todos los demás y puedo pasar por ver a los demás muriéndose de hambre y lo que se me ocurre es construir un muro para no verlos o para no dejarlos pasar? Entonces sí, estoy bastante de acuerdo. Yo creo que el gran dilema de muchas personas autollamadas o proclamadas de derecha es que pueden ver la desgracia ajena, el mal ajeno, estando viviendo cómodos como vivimos algunos, ¿sí? Y, y que y escudarse en Dios, escudarse en su inteligencia, en su sabiduría, en que pasó por esta o aquella universidad, ¿sí? O en que su apellido es tal, semejantes absurdos. Entonces, para justificar esa desigualdad. Esa desigualdad no tiene justificación y el ser humano avanza realmente en el momento en que se da cuenta que esas desigualdades no tienen justificación. Por supuesto, todos tenemos que trabajar, por supuesto, todos tenemos que aportarle a nuestros congéneres, pero ser tan simplista de decir que la gente que se está muriendo de hambre, que la gente que se está muriendo en la pobreza, es porque es holgazán, porque no trabaja, o porque, o peor aún, eh, con todo respeto a las personas muy creyentes, eh, la salvajada de decir que es porque no se acercan a Dios. Eso, eso, eso es no saber pensar. Y uno de los problemas grandes, repito, de la humanidad es la educación. Y la educación nos enseña a diferenciar. Voy a tomar un ejemplo de un asambleísta, un senador colombiano, de los pocos que me merecen una admiración. Dice, refiriéndose a los medios de comunicación, pero esto se refiere a muchas personas que piensan y actúan de manera absurda, ¿sí? Dice, dice el asambleísta, el senador, asambleísta llaman en Ecuador, ¿no? Allá es senador o representante. ¿Ya? Dice, hay gente que ve 10.000 matas de café y una mata de plátano y dice, aquí hay un platanal. Pero la gente que ha estado bien educada y que sabe pensar, donde ve 10.000 matas de café y una mata de plátano, dice, ahí hay un cafetal. Puede que sea persona muy precisa, educada en la precisión. Entonces va a decir, ahí hay 10.000 matas de café y una mata de plátano, ¿sí? Ujú. Pero no se va a dejar engañar ni se va a autoengañar que ahí hay un platanal. Eso ocurre con las manifestaciones nuestras, las manifestaciones de masas. Eso ocurre con los medios de comunicación. Eh, el señor Macri hace unos 4 o 5 años invitó para el Día de la Independencia de Argentina al rey Juan Carlos. Por cierto, no un rey de muy buen nombre ni de muy buen pasado, ¿no? Así es. ¿Sí?
Por cierto, se le disparó el arma y mató a su hermano, ¿no? Sí, eso lo ocultan los medios de comunicación. Ese rey, entonces Macri, por quedar bien con ese rey, llega y dice que, uy, ¿cómo habrán sufrido los patriotas para desprenderse de la madre España? ¿Sí? Y nosotros escogemos líderes como esos. La democracia nos permite escoger líderes como esos, tan torpes, tan absurdos, que pretenden torcer la realidad, convertir una mentira en una verdad. Termino con una frase que me fascina de Antonio Machado, el poeta aquel de caminante, no hay camino, son tus huellas el camino y nada más. Antonio Machado le dice en una carta a Miguel de Unamuno, muy decepcionado de la España de su época, le dice, parece como si pensáramos con honda convicción que solo hay una cosa sagrada, la mentira. Repito, parece como si pensáramos todos con honda convicción que solo hay una cosa sagrada, la mentira. Muchas gracias. Interesante. No, gracias a ti, Rafael. Gracias a ti. Bueno, yo lo que quería mencionar, acotando justamente y felicitando a Rafael, es que lamentablemente, no solo en el Ecuador, sino en muchos países latinoamericanos, no sé si tal vez eh, tanto de Norteamérica como de Europa, se ha de cierta manera racionalizado esta incultura política, es decir, mantener a la gente ignorante en política, falta de cultura política, falta de educación política, porque es una manera mucho más fácil de gobernar, ¿no? Es ese concepto que todos lo sabemos, ¿no? El problema es que no existe una conciencia de alguna persona decir, bueno, generemos un cambio desde la educación, generemos un cambio desde particularmente generar estos espacios de cultura política, porque a la gente, el caso más chistoso y más real que existe, por ejemplo, en Ecuador, es que aquí hay dos temas súper controversiales en la mesa de los ecuatorianos. El uno es la política y el otro es el deporte, el fútbol, ¿no es cierto? Entonces las familias se pueden matar, se pueden insultar por todo, sea el fútbol o sea la política. O sea, o el uno es hincha de tal equipo y el otro es hincha de otro equipo, o el uno es partidario de un partido político y el otro de otro partido político, a uno le cae bien el presidente, a otro le cae mal el presidente. Generalmente Y es así. vivimos negando de que somos futbolistas y políticos. Exactamente, que eso es lo más contradictorio. Mel, ¿qué nos dices tú de este comentario? De ahí para irnos a unos saludos, Flaco. Sí, tenemos unas preguntitas, Mel. Bueno, respecto a lo que platicaban hace un instante, yo creo que sí. De hecho, nos hace falta. Hay personas que toman o sea, la palabra y dicen, no, es que es culpa también del gobierno y también, claro que sí, el gobierno tiene muchas faltas y en toda Latinoamérica nosotros no hemos sabido escoger buenos representantes. Y también voy con un comentario de hace palabras atrás, de que también es nuestra viveza. Yo creo que en parte nuestro sistema no estaba preparado para una crisis como esta, pero también la gente tampoco no estaba preparada como para asumir una responsabilidad frente a ella. Entonces, así como nosotros culpamos al gobierno, también sí, tienen la culpa, en muchísimas cosas tienen la culpa, pero nosotros también como ciudadanos tenemos la culpa de no poder afrontar este tipo de crisis con una responsabilidad, de poder incluso ser empáticos, como mencionaba Rafael, empáticos con nuestra persona, educar desde el amor, y yo creo que eso ya me quedó muy grabado. Entonces yo creo que sí es bastante importante eso, porque cuando tú empiezas a educar desde ahí, yo creo que todo va a empezar a surgir de una manera correcta. Entonces yo creo que sí, también es nuestra culpa como ciudadanos. No hay que negar que nos hace muchísima falta una cultura política, un pensamiento crítico,
incluso personas, tías, abuelitas, que creen todo lo que pasa en redes sociales en vez de informarse. Eso también es lo que hace a una sociedad también, no sé, un poco inestable, que tus medios, incluso tus medios oficiales, no te rindan buena información y aparte tú tampoco te percates de compartir información que sea verídica. Entonces yo creo que también parte de nosotros como ciudadanos y también tenemos una responsabilidad enorme, o sea, en esta crisis, casi me atoro, y pues sí, eso. Perfecto. Sí, Ajá. muy bien, flaco. Aquí tenemos unos saludos, personas que se van conectando, Elizabeth Yuxi, Tovaritz Alfredo nos dice, saludos muchachos, de éxitos, gracias Tovaritz, lo tuvimos el día martes, si no Gracias. me equivoco, también aquí en este espacio. Yesenia Así es. Estefanía se unió, Paula Maldonado se unió, Milton Patricio Jara Pérez se ha unido, eh, Vito Andrés Tipantasi nos dice el populismo de masas. Dani Grijalva se acaba de unir también y justamente quisiera con eso también generar un diálogo aquí, el populismo de masas, y eso es una pregunta justamente para Rafael. Eh, Vemos diferentes formas a nivel latinoamericano que tienen los gobiernos de afrontar, y en eso debo destacar lo que acaba de mencionar Melanie. Creo que la forma más sencilla de lavarnos las manos como ciudadanos ha vuelto hoy culpar a los políticos. Hablamos de que son pidos, ladrones, corruptos, y por lo general lo dice un ciudadano que busca la mínima para no pagar el pasaje, busca la mínima para estafarle al de al lado, tal vez en montos sin duda muy inferiores a lo que es un acto de corrupción, pero esas prácticas van generando y van naturalizando justamente la viveza criolla. El que nos digan Correcto. como adagio popular, portarás te pilas, cuando ese portarás te pilas justamente involucra, si puedes, estáfale al de al lado, si sácale provecho, y lo hemos naturalizado. Yo quisiera preguntarte, Rafael, vemos ejemplos en Latinoamérica, por ejemplo, valga la redundancia, en El Salvador, recientemente el presidente Nayib Bukele, eh, en, en, y que es una admiración para los jóvenes, digamos, un ejemplo de política a seguir, pero que lastimosamente se está convirtiendo o haciendo uso del populismo hacia la centro derecha, pero a la larga populismo. Va a tener graves complicaciones en su ejercicio como presidente al no poder encontrar canales de diálogo para poder negociar con el Congreso de El Salvador, o la Cámara de Representantes, me parece que también es. Eh, eh, Se dice que la política es el arte de gobernar. ¿Qué hace Latinoamérica cuando justamente llegan presidentes al poder que no tienen ese arte para gobernar, que lo que significa es poder mediar, conversar, negociar, o que en casos más radicales como es el venezolano terminan imponiendo gobiernos cercanos a dictaduras totalmente represivos? ¿Cómo hablamos en ese sentido, o en casos similares como Chile y Colombia, cuando, cuando son países que por cifras evidencian justamente una brecha social muy amplia, y que básicamente todos sus servicios son privatizados? En el ejemplo de Chile, la educación, y lo mismo en Colombia. Eh, ¿Cómo manejar, poder conllevar esta crisis sanitaria cuando se ha vuelto popular culpar a los políticos, y que nos representen políticos que muchas veces no tienen ese arte de gobernar? Ya, muchas gracias. Bueno, yo pienso que lo que vivimos en general en Latinoamérica, inclusive en Norteamérica, y en algunos países de África y de Europa, es, es mi opinión, pero estoy muy convencido que está muy aproximado a la verdad. Es mi opinión, repito, pero estoy convencido que es muy aproximado a la verdad. Lo que vivimos es la crisis dramática de la democracia. ¿En dónde está esta crisis dramática? En que dejamos que nos manejen la educación, dejamos que nos manejen los medios. Y estoy hablando de nuevo de los mercaderes, ¿sí? Dejamos que ellos nos manejen la educación y los medios, y ellos nos dictan a quién debemos defender.
recuerdo una frase de Malcolm X, una frase muy brillante, que vosotros la debéis conocer. Dice, cuídate de los medios de comunicación porque ellos te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Eso es lo que vivimos en nuestras democracias, ¿sí? Sale una persona a defender a la cholita que vende los tomates en la esquina. Sale una persona a defender al obrero que toda la vida trabaja y se gana muy poco, ¿sí? Mientras otro que no trabaja está en un escritorio y se está engordando terriblemente porque no hace nada, ¿sí? Y esa cholita y ese obrero van y golpean y castigan y asesinan al que los estaba defendiendo. ¿Por qué? Porque nos manejan la educación y nos manejan los medios. Mejor dicho, yo pienso mucho peor de los medios de comunicación de lo que piensan algunos líderes latinoamericanos que se han atrevido a cuestionar a los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, yo pienso que la situación de Venezuela es una matriz mediática desvergonzada a nivel mundial. Las elecciones en Venezuela son de las más limpias del mundo. No estoy diciendo que Maduro sea la Virgen María, ni estoy diciendo que Chávez sea la Virgen María. Estoy hablando en un contexto católico. Me excusan, fui educado por católicos, ¿sí? Pero estoy diciendo que esa democracia es modelo de democracia. Pero resulta que mientras Venezuela le daba el petróleo a los Estados Unidos al precio que le interesaba, Venezuela sacaba Miss Universo cada año. Y el día que dejó de venderle el petróleo como le gustaba a los Estados Unidos, eso se convirtió en una dictadura, ¿sí? Y hasta atreverse a hacer lo que acaban de hacer, que poner 15 millones de dólares por Maduro, ¿sí? Pero por favor, démonos cuenta del absurdo. Ya se debieron dar cuenta por mi acento donde nací, ¿no? Nací en el primer productor de coca del mundo, ¿sí? Y resulta que el narcotraficante es Maduro, el de Venezuela, no es el de Colombia, que estuvo 2 veces de presidente y que todo el mundo sabe que era amigo de Pablo Escobar. Correcto. Ese no es el narcoterrorista, no, es Maduro, ¿sí? Y la otra gran crisis de la democracia es que los Estados Unidos dicen que Venezuela no es democracia, cosa que no es cierta, pero sí se entiende muy bien con Arabia Saudita, que es un reino que es capaz de asesinar a un periodista que valía la pena y sacarlo por las alcantarillas hecho picadillo. Correcto. ¿Sí? Correcto. Bueno, con eso pretendí responder tu pregunta, sí, espero que... Sí, perfecto, está muy bien. Rafael, yo quisiera sumar a eso algo. Me parece súper interesante lo que has mencionado sobre los medios de comunicación, que básicamente son quienes nos cuentan y de una u otra manera van definiendo la verdad. A esto se suman nuevos mitos que permite justamente ir ensamblando a nivel tecnológico. Por ejemplo, se habla de que las redes, la imposición o el apogeo de las redes sociales, se habla de que permiten una liberalización de la información, llegar a más espacios. Pero ¿qué sucede justamente con lo que tú acabas de mencionar cuando las redes sociales también sirven básicamente al que tiene plata? Un ejemplo de eso es Donald Trump en Estados Unidos. Su campaña basada totalmente en Big Data a través de redes sociales, y que él tuvo la capacidad de llegar a generar una intención de voto por familia prácticamente, por usuario de red social. Es decir, entonces, este concepto de liberalización de la información a través de las redes sociales no es tan cierto, porque deja evidencia de que nuevamente hasta los nuevos medios de comunicación terminan siendo o se rigen al que tiene dinero o tiene poder, básicamente. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo nos liberamos en realidad y tratamos de generar criterio? Es para mí, ¿no es cierto? Sí, Rafael.
Perdón, bueno, el tema es sumamente complejo, según mi apreciación, es sumamente complejo, pero eh, nosotros vivimos más presos de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, yo he escuchado gente que dice, nosotros estamos a través de Facebook, ¿cierto? Así es. Sí. Así es. Yo he escuchado gente muy seria que dice que Facebook es de la CIA, ¿sí? Entonces nosotros estamos haciendo este debate a través de un medio que está muy señalado, muy cercano a una de las organizaciones más cuestionables que tiene la humanidad, ¿sí? Así es. Entonces, empieza por ahí. Tal vez recuerdes que yo no uso Facebook, yo no uso Twitter, no uso Instagram, ah, no uso muchas cosas, ¿sí? Yo me estoy comunicando con vosotros a través de un computador en Linux. Interesante. Eso significa que Software yo libre. no estoy usando Windows, que es una de las, de las dependencias grandes que tiene la humanidad en este momento, ¿sí? Así es. La mayoría de vosotros debe conocer Windows y debe usar Windows para sus trabajos, y eso ya es una dependencia. Pero la dependencia se hace aún más grande cuando pasamos a hablar de MS Office, ¿sí? Excel o Excel, como prefieran decirlo, Microsoft Word, PowerPoint, ¿sí? Uh, yo sufría cuando los enlaces ciudadanos de Correa, cuando mencionaba PowerPoint, sí, yo decía, pero si a la fija Bill Gates no le está pagando porque mencione PowerPoint, ¿sí? Y él le hacía propaganda a todo el Ecuador de PowerPoint, probablemente mal asesorado Correa, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos muchas dependencias que no las alcanzamos a ver, ¿sí? Eh, para liberarnos hay que trazar una ruta muy clara de liberación y, por ejemplo, si tú investigas el Linux, alguien te va a decir, no, es que eso es abierto y eso lo pueden modificar, ¿sí? Ujú. Y resulta que esa es una de las grandes ventajas, esa es una de las grandes libertades que te da Linux, ¿sí? Bueno, y en cada tema podríamos ir ahí de la mano. Eh, la manera de liberarnos es la educación, ¿sí? Por ahí dicen algunos, hablando de religión, la verdad te hará libre, otros dicen la educación te hará libre, y sí, la educación, la buena educación te hará libre, pero si tú tienes un profesor de matemática que te deja usar la calculadora, ya te está haciendo presa de la tecnología, ¿sí? Y le estás delegando tu capacidad de pensar a la calculadora, ¿sí? Si tú vas a informarte simplemente leyendo en tu tablet o en la internet determinado periódico, ¿sí? No nos quedemos en los de Ecuador ni en los de Colombia. Por cierto, a mí la verdad no me provoca leer casi ninguno de Ecuador ni de Colombia, ¿sí? Ujú. Ujú. Vayamos al New York Times, que es un periódico más o menos reconocido a nivel mundial. Y el New York Times, un día, con lapso de 30 minutos, esto lo tomo de Ina Finogenova, periodista muy valiosa y muy guapa, por cierto, de la Ujú. cadena rusa en español, Ina Finogenova, se la recomiendo, muy brillante, qué mujer tan inteligente. Y, y ella dice, mire, le encontré esto al New York Times. En lapso de media hora, dice que China está haciendo muy mal y que Italia está haciendo muy bien respecto al coronavirus y respecto al que estaban haciendo en ese momento lo mismo, Ya. ¿sí? Entonces es clarísimo que hay mala fe, mala intención. Así es. Entonces, la única manera de enfrentar eso es la más difícil, es educando. Y educando en el aprender a pensar. Y el aprender a pensar es a partir de la matemática. Porque en la matemática es que tú aprendes que si P y Q son verdaderas, entonces P y Q es verdadera. Y eso que suena como tan de escuela, eso es fundamental para saber pensar, ¿sí? Yo, yo no puedo decir que eh, ahorita es
aquí en Quito, no sé si alcancen a ver allá atrás, ¿sí? Aquí estoy en Quito en la 6 de diciembre, ¿sí? Yo no puedo decir que aquí es de noche y aquí es de día. No, eso es no saber pensar, ¿sí? Eso, pero nuestros periodistas, nuestros políticos, ¿sí? Y Mel tiene razón, sí, a veces echamos mucha culpa, pero es que es la estructura. La estructura está hecha para que un político dice, ah, no, es de día y es de noche, ah, y es mi opinión y me la tienen que respetar, ¿sí? Y eso no es opinión, eso es una falsedad, eso es un absurdo. Y por eso terminamos escogiendo líderes que dicen absurdos y siguen siendo líderes. Y los medios de comunicación repiten los absurdos. El tema a tratar, el tema fundamental es la educación. Y dentro de la educación en el amor. No, no un amor dependiente, sino un amor interdependiente, interactuando, haciéndonos felices unos a otros, no haciéndonos felices unos con la desgracia de otros, porque eso está en el límite de la maldad y de la perversidad. Correcto. Perfecto, Sí, Rafael. sí, sí. Concuerdo Muy con bien. ambas cosas. Sí, yo personalmente igual me quedo con eso de este tema de la educación basada en el amor y eso creo que es una de las grandes faltas y grandes necesidades que tiene no solo los países latinoamericanos, sino creo que la gran mayoría a nivel mundial, creo que ha aflorado también a veces en este tipo de situaciones, aflora ese egoísmo, en muchos casos hemos sido testigos de eso y esperemos que más vale eso se vaya dando la vuelta, ¿no? Se vaya justamente con lo que dices tú, Rafael, y concordamos muchos que justamente con la educación, en el amor, sobre todo, se vaya cambiando ese tipo de actitudes que se las han normalizado, lamentablemente. Así Flaco, es. tenemos saludos. Sí, tenemos aquí algunos comentarios. Eh, Estefanía Vidalba dice, y la religión, jaja, los temas que no se deben hablar para no discutir. Totalmente de acuerdo. Y tal vez a eso se suma Así el es. miedo a veces que tenemos de no tocar esos temas, ¿no? Y que si los Exactamente. tocáramos tal vez con mayor frecuencia generaríamos un criterio mucho más amplio. Jefferson Valenzuela se conectó, Santiago Bolívar también está conectado. Santiago dice, hola, buenas noches amigos, hola Santi, qué gusto que nos acompañes. Santi, Vito, un abrazo. Vito Andrés Tipantasi nos vuelve a comentar y dice, es la decadencia de la cultura occidental. China y Corea hicieron un gran trabajo contra el COVID-19. Nuestro individualismo capitalista romántico no. Correcto. Voy a saludar a todos antes de dar un criterio. Vero SG también se ha conectado. Vladimir Sebastián García está conectado. Diego Mora Echeverría se ha conectado. Wilmar Garrido desde Esmeraldas está conectado. Un Estefanía abrazo, Vidalba Wilmar. dice, en general se vive una crisis de legitimidad y por ende el pueblo intenta buscar por todos los medios la verdad. Coincido plenamente. Claudio Mera está conectado y Wendy Cárdenas se acaba de conectar. Eh, yo quisiera ahí justamente emitir un comentario que me parece importante con lo que mencionan aquí sobre cómo conllevó China y Corea y más y sumado a lo que tú has manifestado, Rafael, y que es real. Hace un momento Melanie nos hablaba justamente de que el ecuatoriano tiene el sentido, creo que hasta instintivo, de decir que lo que es nuestro está mal, es malo, y que está bien lo que es de afuera, es extranjero. Y creo que es algo, eh, digamos, muy característico del ecuatoriano, dar crédito a lo de afuera por encima de lo que tenemos aquí a lo interno. Y es que sí, toda esta semana hemos escuchado comentarios y criterios de que deberían un toque de queda 24 horas, de que deberían salir los militares por poco con bala, a obligar a que las personas estén adentro. Pero es que son situaciones sin duda diferentes y no es lo mismo China, Corea, hablando de calidad de vida, hablando de recursos económicos, a lo que manifestaba justamente Rafael hace unos momentos. No es la misma situación, hasta cierto punto ilógico compararlo con Ecuador, cuando en la ciudad de Quito hay un 40% de subempleo, cuando hay una tasa nacional de pobreza del 17% aproximadamente de extrema pobreza, de personas que viven el día a día, cómo obligarles, digamos, a que se permanezcan en casa.
A eso sumado el regionalismo, que obviamente es distinto la ciudad de Quito con la de Guayaquil, en donde vemos, no es lo mismo sin duda, una persona que esté dentro de su casa en la ciudad de Quito, tal vez a unos 20 grados centígrados en el mejor de los casos, que una persona en un cuarto de 3x3 con otras 5 personas a los 30 grados. Sin duda son características totalmente distintas y que ponen más crítico aquí la situación. Con eso, Melanie, un comentario, un criterio que tengamos. Bueno, con respecto a esto, yo creo que es tan cierto lo que tú dices, como ya lo había mencionado antes, es muy fácil y de hecho yo he visto como muchísimo, de hecho, todo el Ecuador cuando se enteró que Guayaquil tenía la tasa más alta de contagios, de una era a atacar y todo eso, incluso con comentarios bastante fuertes acerca de Guayaquil. Entonces, es algo muy, muy, no sé, muy despectivo incluso la forma en que ellos se manifiestan ante esto, pero como desconocen totalmente que de hecho Guayaquil también tiene una tasa muy alta de subempleo. De hecho, Quito podría decirse que posee mejores condiciones que Guayaquil en casi de muchísimos aspectos en general. Entonces, es algo muy fuerte ver que incluso como nosotros mismos, entre ecuatorianos, es como que nos estamos avasallando con que sí, no, incluso mi provincia es muchísimo mejor o mi ciudad o cosas así. Entonces, es algo bastante fuerte y es gente que, claro, desde la comodidad de su casa dice quédate en tu casa o con comentarios bastante despectivos, pero no sabe la realidad que, por ejemplo, pasa en Guayaquil. Cada ciudad, incluso cada barrio tiene realidades y necesidades diferentes. Entonces, con respecto a Guayaquil, yo creo que es bastante difícil la situación. De hecho, tengo una amiga ya, me contaba que es bastante preocupante ver incluso cómo hay gente que de la desesperación, o sea, que o no pueden salir a trabajar o simplemente no reciben la ayuda sanitaria que necesitan, se desespera completamente. Entonces es una situación bastante complicada y yo creo que en vez de nosotros ponernos a criticar o ese tipo de cosas, nosotros deberíamos ser esa fortaleza de como pueblo también para alzar y de hecho darnos cuenta de lo que está pasando, que de hecho en un medio decía que no, que Guayaquil está bien y pasaban grabaciones de calles bastante, por decirlo así, añiñadas de Guayaquil, que todo estaba controlado y que todo tienen bajo control. Y eso es lo que la mayor parte de gente ve. Y como incluso mencionaban en un comentario, nosotros, algunas personas, buscamos de manera desesperada la verdad de cómo saber los hechos, cómo realmente están pasando. Entonces yo creo que es una situación difícil cuando ni siquiera los medios te proporcionan confianza, cuando incluso la sociedad, tu entorno tampoco te inspira confianza ante esas situaciones. Entonces yo creo que es bastante penoso que tengamos que vivir esta situación de esta manera y aparte dejar, o sea, atrás nuestra humanidad, nuestra empatía frente a esta situación. O sea, yo creo que es bastante difícil y más o menos si nosotros nos encontramos con este tipo de personas que manifiestan, yo que sé, ataques bastante fuertes frente a esta situación y más frente a Guayas, yo creo que sería bueno que si ellos no pudieron encontrar una forma de encontrar, valga la redundancia, una información verídica, nosotros ser ese punto, nosotros compartir esa información. Decirle, mira, sabes que Guayaquil tiene muchas más complicaciones por esto, por una tasa de subempleo bastante alta y todo esto. Entonces, eh, eso es lo que opino acerca de esto y listo, mi comentario terminó. Perfecto, perfecto. Perfecto, muy bien. A ver, antes de darle paso, Flaco, para ver los últimos saludos, Sí, justamente solo quería, más vale como recomendación un poco,
pueden ver una película que justamente habla acerca de este poder mediático. Es un poco exagerada en su tema, pero creo que habla una realidad bastante general a nivel de Latinoamérica. Esta película es mexicana, se llama La dictadura perfecta, y justamente habla de este poder mediático por sobre incluso el poder político, ¿no? Entonces, cómo incluso los dos se manejan, cómo van, Transan. exactamente, cómo van transando. Entonces, les recomendamos esa película, es muy buena para que ustedes puedan verla, flaco. Perfecto, los últimos saludos. Claudio Mera se ha conectado, Karen Denise Armas Uquidas y Juan Eduardo Cano Chicaiza son los últimos que se acaban de conectar. Andrew, tenemos preguntas para Rafael. Andrew. Sí, justamente ya para ir cerrando, nos gustaría que nos den, Rafael, tus últimas impresiones, un poquito hablando acerca de qué le espera a Latinoamérica después del coronavirus. Bueno, antes de responder esa dificilísima pregunta, eh, quiero hacer una aclaración. Yo no me estoy metiendo con las creencias religiosas de nadie, ni con ninguna religión. Lo que me estoy metiendo de frente con las personas que pretenden usar a Dios para justificar las desigualdades. Con esa idea es que me estoy metiendo. Yo no creo Válida la que aclaración. Dios sea partidario de las desigualdades, ¿sí? Si alguna persona cree eso, muy respetable, ¿no? Pero con ese tipo de uso de Dios, con eso es que eso era lo que estaba mencionando. Ahora, ¿qué le espera a Latinoamérica? Eh, bueno, nosotros desde Bolívar estamos, desde antes de Bolívar estamos esclavizados. Cuando Bolívar sale de Bogotá, recién le habían hecho el atentado de la noche septembrina en que Manuelita lo deja salir por una ventana para protegerlo, ¿sí? Y pasa la noche junto a un río eh, para evitar que lo asesinaran. Al otro día sale disparado. Si hubiera habido vuelos, había salido en un avión. Sale disparado Francisco de Paula Santander para los Estados Unidos. Eso es muy diciente. Bolívar sale de Bogotá y va para Honda, y de Honda coge una embarcación para Santa Marta. Y en el camino, verifíquenlo, en el camino se encuentra con un barco de la Marina de Estados Unidos en el río Magdalena, en la mitad de Colombia. Y a los pocos días de llegar a Santa Marta muere. Nosotros estamos esclavizados desde hace mucho tiempo, no solo de la corona española. Y nosotros no nos hemos liberado en muchas cosas. Hemos hecho intentos y los intentos los hemos pagado muy caro. Hemos hecho intentos para liberarnos, ¿sí? A mí no se me olvida, si a algunos se les olvida, la manera tan horrible en que asesinaron a Antonio José de Sucre. El que lo asesinó estuvo cenando con Sucre y tomándose un poquito de licor la noche anterior a asesinarlo, ¿sí? Pero esas cosas no nos las enseñan bien en la historia, no nos enseñan bien la historia. Entonces el tema sigue siendo el mismo. El tema sigue siendo el mismo. El día que nosotros logremos la educación, ese día vamos a lograr mucha libertad. ¿Qué le espera a Latinoamérica? Latinoamérica le espera seguir tratando, seguir luchando por ser un pueblo libre, por merecer la felicidad que merecen todos los seres humanos, por aprender a agradecer a los padres que nos hayan dado la vida, para aprender a amar, para aprender a agradecer que alguien nos mire y nos diga, oye, qué bien que estás, qué guapo que estás, ¿sí? O que alguien nos mire y nos diga, oye, estás pálido, camina, vemos qué hacemos para que estés mejor, ¿sí? Eh, Eso es lo que le espera a Latinoamérica, luchar por eso. Y aprender a diferenciar a estos farsantes que no tienen capacidad intelectual ni tienen capacidad moral, ¿sí?
porque es que lo asombroso es que dicen una tontería o dicen una maldad y los medios de comunicación le aplauden y nosotros salimos a aplaudir que, que se queden con nuestra casa con un préstamo cargado de intereses, que se queden con nuestro trabajo de toda la vida con préstamos cargados de intereses. Y así es que eso sí se la ganan honradamente, ¿sí? Y ahí es donde yo meto a Dios y que de pronto a alguien le molestó, sabrá perdonar de corazón, que me perdone, no quería molestar a nadie con eso, ¿sí? Entonces, eh, afortunadamente, China está tomando un liderazgo mundial muy constructivo. Si me permiten, voy a ser un poquito irónico, pero es verdad. Un liderazgo cristiano. Y esa es la paradoja de nuestro tiempo. Xi Jinping hace 4 o 5 años dijo la iniciativa de la franja y la ruta. Algunos la llaman del cinturón y la ruta. ¿Sí? ¿Qué es? Está tratando de que todo lo que ha aprendido China para progresar en parejo, para progresar todos, aplicarlo al resto del mundo, sin meterse a cambiar gobernantes a tiros, ni con desprestigio a través de la prensa, como hacen en nuestros países. Entonces, sí tenemos buena expectativa de liderazgos constructivos como el de la China, eh, y esperemos que los Estados Unidos logre escoger líderes como parece ser Bernie Sanders, un tipo valioso, como parece ser en Londres Jeremy Corbyn, un personaje valioso, ¿sí? Que no porque sean de izquierda o de derecha, ¿sí? Porque se les ve que les preocupa es las mayorías, no se les preocupa solo las minorías. Por cierto, se me olvidó decir respecto a Trump, a la elección de Trump. Ya. Los medios de comunicación han dicho en todo el mundo que no, que los rusos ayudaron a que Trump llegara al gobierno, ¿sí? ¿Y cuáles han sido los grandes beneficiados? Los judíos. Jerusalén se la están tomando gracias a las decisiones de Trump. Todas las cosas que hacen en Israel se las se las aplauden a Trump. Entonces, es obvio quiénes fueron los que le ayudaron a llegar al poder, ¿sí? Pero se solazan diciendo que fueron los rusos. Una tontería. A los rusos les da lo mismo que sea Hillary o que sea Trump, ¿sí? A Gaddafi sí no le da lo mismo que sea Hillary o que sea Trump, ¿sí? Y si no saben de qué estoy hablando, miren la entrevista en que Hillary está muerta de la risa de la muerte de Gaddafi. Así es. Así es. Hubiese sido terrible Hubiese para sido terrible para Latinoamérica que que Hillary Hillary hubiese hubiese sido sido presidenta, ¿no? Mucho Yo más creo que grave, hubiera mucho sido, más grave. yo creo que hubiera sido peor para el mundo, Perfecto. porque Trump es una persona con serias falencias morales e intelectuales, ¿sí? Pero, pero a él se le ve de qué es capaz de hacer, a la otra no. Perfecto, Rafael. Correcto. Bueno, muchas gracias. Perfecto, Rafael. Antes de Sí, despedirnos, Andrés, demos paso a Melanie para unas últimas impresiones y ya para ir cerrando esto. Listo. A ver, Mimel, justamente de todo lo que hemos conversado el día de hoy, en tu, digamos, en tu criterio, ¿qué crees que le espera estando tan lejos también de tu patria? ¿Pero qué crees y esperas que pase de Latinoamérica y en especial del Ecuador después de justamente de esta pandemia a nivel mundial? Pues yo creo que como a todos los países afectados por esta pandemia, vamos a tener una crisis que nosotros no nos podemos hacer ciegos ante esto, que de hecho es lógico que se va a venir, pero lo que nosotros siempre tenemos y como siempre nos hemos caracterizado como ecuatorianos y como latinoamericanos, es que a pesar de que nos pongan todas las trabas posibles, nosotros siempre vamos a salir adelante. Entonces, yo creo que una vez más nosotros vamos a
Y de hecho, esto va a pasar a la historia y esperemos que pasen las partes verdaderas de lo que está sucediendo ahora y también de esa parte y esos ciudadanos que sacaron al país de esta enorme crisis que se viene. Pero yo sé que lo vamos a hacer y confío muchísimo, muchísimo, muchísimo en que todo se va a mejorar, aunque sí, la verdad me da un poco de miedo, un poquito, porque de hecho no puedo estar en mi país y no puedo palparlo tal y como es, pero nada más me queda decir que yo sé que como siempre vamos a salir adelante y que pues agradecerles por abrir un espacio como este que nos da la oportunidad de poder compartir criterios y también darnos espacio a jóvenes como yo y a personas tan inteligentes y especializadas como lo es, ya me olvidé, Rafael. pero Rafael. Rafael. Entonces, muchas gracias. Eso. Gracias, Melanie. Muy bien. Gracias, Melanie. Sí, justamente, bueno, me quedo con ese también, ese comentario aliciente de Melanie. Es una época dura y nuestro programa justamente el día de hoy ha tratado de dónde nos encontramos, tanto el mundo como Latinoamérica y los países sudamericanos en esta crisis, económicamente, qué es lo que nos está pasando y obviamente socialmente, qué esperamos que pueda pasar. Yo quiero agradecer muchísimo a Rafael por sus criterios, por la entrevista, por todo lo que nos ha dicho, muy enriquecedor, la verdad. A topar varios temas, a veces que como tú mismo decías, Rafael, y lo hemos conversado tanto con el Flaco como con Melanie, son difíciles de topar, ¿no? Hieren muchísimas susceptibilidades y como decías tú, Flaco, se teme topar ciertos temas. Creo que ha sido muy valioso poder hablar un poco de ello en esta noche y pues agradecerles a ambos por su presencia en nuestro programa. Flaco. Perfecto, para ir cerrando, yo quiero saludar a Sangucho Hidalgo que se conectó y, y bueno, quiero dejar un comentario como reflexión. Dice, una de nuestras principales tareas en este tiempo de encierro voluntario debería ser trabajar también en crear mejores versiones de cada uno, en cuerpo, mente y espíritu. Lo dice Wendy Cárdenas. Perfecto, Me parece súper interesante esto. perfecto. Yo me quiero despedir reiterándoles, eh, hemos iniciado este proceso de generar un banco de iniciativas y proyectos y emprendimientos. Ahí tienes la descripción y tienes el link para que registres tu idea, emprendimiento, proyectos y haces servicios profesionales. Recuerda, son 3 objetivos por los cuales lo estamos creando. Es parte del granito de arena que como programa y como emprendimiento también lo queremos poner. Vamos a darles publicidad gratuita en nuestro programa. Vamos a ponerles también publicidad en nuestra página y queremos ir tejiendo una red de negocios que permita fortalecer todo el tema de capacitación, de inversión económico, todo lo que pueda ser necesario para que sus emprendimientos, proyectos e ideas puedan ser realizables. Así que no se olviden, ahí les dejamos el link. Mañana estaremos promocionando más esta iniciativa y no te olvides de conectarte todos los días a las 8:30. Hemos arrancado la semana con una gran iniciativa, con una gran entrevista, 2 invitados magníficos, tanto Rafael como Melanie. Melanie, al estar, ni siquiera puedo imaginarme lo que debe sentirse estar fuera del país en esta crisis mundial, estar lejos de tus seres queridos. Ni siquiera puedo, la verdad no puedo ni siquiera imaginarme. Debe ser muy Muy, duro, muy difícil. Y las personas que nos estén viendo de otros países, decirles mucha fuerza, la vida sigue, tenemos que ser mucho más unidos. Me voy con 2 impresiones que han dejado ambos invitados. La primera, creo que es momento de pensarnos como uno solo, sin regionalismo, sin banderas, pensarnos como individuos, como seres humanos que somos, por un lado. Y lo segundo, que es la otra impresión que saqué,
es que justamente estos momentos más difíciles también nos permiten ser más fuertes y luego ser mucho mejores. Esas son mis palabras de despedida y Andrew, dale para que cierres y agradezcas. Chévere. Bueno, agradecer a todas las personas que se conectaron por sus comentarios, a Estefanía, a Wendy, a Alfredo, bueno, a todas las personas que han dejado sus comentarios. Muchísimas gracias por conectarse al programa más bacán y donde obviamente puedes hablar de muchas cosas sin censura, como lo habíamos hablado el día viernes, que tuvimos una gran entrevista igual. Agradecer nuevamente a Alfredo y a Melanie, dichoso y gustoso de haberles tenido en nuestro programa. Esperamos. Rafael, perdón, Rafael. Mis disculpas. A Rafael y a Melanie, gracias por tenerles aquí, mil disculpas, un pequeño lapso. Por tenerles en el programa y esperamos en un futuro una nueva oportunidad para poderles entrevistar. Eso ha sido todo de mi parte. Agradezco a todos, un abrazo cariñoso, un saludo muy grande a todos los ecuatorianos aquí y en todo el mundo. Esperemos que esta crisis pase lo más pronto posible. Soy Andrés y conmigo será hasta el día de mañana, así que no olvides de conectarte desde casa.